¿Cómo soy el mejor papá para un niño que está aprendiendo a hablar inglés? Qué pregunta tan tesa. Y hoy tenemos la oportunidad de resolverla. Esa y muchas más preguntas. Bienvenidos a Holly Inglés Feliz, su canal. Mi nombre es David Corredor, soy fundador de Holly Practical English Club, club de inglés para niños en la ciudad de Bucaramanga. Y hoy estoy muy feliz porque voy a compartir esa conversación con Luz Adriana Farfán, la doctora Luz Adriana Farfán. Ella es psicopedagoga infantil, orientadora educativa, activa aquí en el departamento de Santander, y también tengo el privilegio de llamarla amiga porque tengo una aprecio muy especial por ella hace un tiempo, nos conocemos hace un tiempo y bueno, hoy está con nosotros compartiendo esta conversación. Gracias, Luz Adriana, por venir. David, muchísimas gracias por esta invitación tan especial, tratándose de todos los beneficios que tiene la práctica del bilingüismo. Así es, así es. Me encanta hablar de niños y me encanta hablar de todo lo maravilloso que sucede en el cerebro de un niño. Claro que sí, genial, Luz Adriana, ese es el objetivo. Vamos a hablar de bilingüismo infantil. Y bueno, entremos en materia. Tenemos poco tiempo y hay mucha tela por cortar. Pensemos un poquito para orientar a los papitos que nos ven. Hay unos papitos que realmente y tienen preguntas muy interesantes. Cuando ellos se registran en Holly, que es nuestro club de inglés para niños, al final ellos quedan con una duda particular y me dicen, ven, ¿será que los niños sí logran aprender a los 2 años de edad? O sea, no saben hablar, no saben escribir y tienen esa duda, ¿realmente aprenden inglés? Obviamente mi respuesta es sí, pero yo quisiera que desde el punto de vista de una psicóloga que conoce el cerebro de un niño, podamos responderla. Y es, ven, ¿cuáles son las características del cerebro de un niño de 2 años o de un niño entre los 2 y los 7 años? ¿Y cuáles son las diferencias entre ese cerebro y el cerebro de nosotros los adultos? ¿Por qué es bueno aprender a hablar inglés desde tan niño? El cerebro del niño está en constante desarrollo y su mayor cualidad es que es un cerebro plástico, que es lo que se denomina la plasticidad cerebral. Claro. Entonces aprenden rápidamente las experiencias nuevas y tanto son muy fáciles para dar estímulos. Sí. Hay estructuras realmente muy importantes en el cerebro del niño porque el niño es emocional. Okay. Su cerebro se está desarrollando primero desde lo emocional y luego se va a desarrollar la razón. Claro. Entonces aprenden con emoción. Okay, y el super. aprendizaje con emoción es un aprendizaje que es más significativo. Sí. Entonces, si tú me preguntas, habla de 3 estructuras importantes de lo que sucede en el cerebro de un niño que está aprendiendo una segunda lengua, es la amígdala. La amígdala es esa parte emocional. Sí. La otra parte es la corteza prefrontal, que se está desarrollando en ellos y allí es la parte de toma de decisiones, de planificación. Sí. Y el hipocampo, que es la memoria. Entonces, el cerebro trabaja en red, es un sistema. Entonces, estas 3 estructuras, que solamente te estoy mencionando estas 3, son mucho más dinámicas. Entonces, los niños entre estas edades aprenden mucho más fácil y su aprendizaje va a ser retenido. ¿Sí? Sí. De hecho, hay un neurotransmisor que se llama neurotransmisor GABA. Sí. Y él es el que fija el aprendizaje. Es más dinámico en el niño que en el cerebro del adulto. Buenísimo, buenísimo. Eso refleja un poco el lema de nosotros. Nosotros tenemos nuestro eslogan, por decirlo así, es Sí. inglés feliz, sin pena ni miedo. Claro. Y fíjate que todo gira en torno a las emociones. El inglés, estamos convencidos de que no es una materia más de colegio. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son esas diferencias, pero es realmente una herramienta social. Y siendo una herramienta social, pues no se estudia, se vive, se experimenta. Y hemos creído que Holly es el epicentro justamente para vivir un inglés feliz, libre de pena y miedo, que son las emociones que creemos que son los obstáculos principales para aprender, la pena y el miedo. De repente el adulto está un poco más viciado con emociones de pronto ya de larga duración, que ya no son emociones sino sentimientos, entiendo yo, y ya se empiezan a convertir en obstáculos demasiado fuertes para el aprendizaje, en este caso del inglés, y me emociona saber que estamos por el camino correcto, ¿sí? Entendiendo que el cerebro de los niños es plástico, mucho más capaz de adaptarse a nuevos aprendizajes y que responde a estímulos de emoción. Como decíamos, tal vez alguno de nuestros videos está por ahí, el niño feliz aprende más.
Claro. Sí. Entonces, bueno, eso es un poco lo que queremos nosotros también impartir nosotros en los niños de Santander y en Colombia en general. Y un poco, pues, en ese sentido quería preguntarte acerca de las diferencias que existen entre el aprendizaje del inglés y el aprendizaje de otra materia. Es decir, el inglés entendido como herramienta social, que no se estudia, sino que se experimenta. ¿Cuáles son, desde tu experiencia, cuáles son esas herramientas de la psicopedagogía que se deberían usar para aprender el inglés y su metodología, a diferencia de la metodología que se utilizaría, por ejemplo, para aprender matemáticas o historia? ¿Cuál crees tú que es esa diferencia? El inglés es completamente práctico. El inglés se aprende de una manera creativa. Entonces, él va a un taller o a una clase y para él es fácil ponerlo en práctica ya. Sí. Es que en práctica la historia, las matemáticas, la trigonometría, cuando de pronto no existe esa vocación profesional, va a ser difícil. Él dice, me toca aprenderlo porque eso es lo que me dictan en décimo, en noveno, en octavo. Sí. Pero el inglés cambia totalmente. Es realmente productivo para el cerebro. Sí. Entonces es muy diferente aprender otra asignatura. Sí, de acuerdo. La flexibilidad cognitiva que permite, digamos, aprender una segunda lengua es muy importante porque el chico va a ver no solamente un solo punto de vista, sino que va a aprender a ver diferentes perspectivas. Una visión panorámica. Exactamente. Claro. Y como tú decías, aprender una segunda lengua también favorece la multitarea. ¿Por qué? Yo lo relaciono como un arbolito que colocamos en el tiempo de Navidad. Sí. Que están todas sus lucecitas encendidas. Ese es el cerebro de un niño, ¿sí? Y que hace diferentes conexiones. Por eso tú escuchas, le preguntas a un adulto, ¿cuál es la mejor o el canal por el cual tú aprendes? Y dice, no, yo soy visual. No, yo soy auditivo. ¿Sí? Yo si no toco algo, no va a tener para mí un recordatorio para aprender. Exacto, kinestésico. Sí. En cambio, en el niño no. Se van abriendo diferentes conexiones, ¿sí? Tú a un chiquito no le no, mejor visual, no, mejor auditivo. No, su cerebro se está encendiendo todo y va marcando diferentes caminos. ¿Sí? Fantástico. Entonces, con una segunda lengua, es como si el cerebro dijera, tengo que activarme cuando hablo español, tengo que apagarme un momento cuando hablo inglés. Ese activar y ese inhibir y ese activar también me ayuda a tener control de emociones. Buenísimo, buenísimo. Es un ejercicio, de alguna manera que el inglés infantil es un ejercicio para nutrir otras habilidades, como la gestión emocional y por consecuencia la capacidad de relacionarse en ambientes de presión, que de por sí el relacionamiento en sí mismo es una actividad de presión, es una actividad que genera tensión. Y ellos, al aprender un segundo idioma desde tan pequeños, van a ser más capaces de enfrentarse a eso. Fíjate que eso me lleva a pensar, tú sabes que Holly es la réplica, algo que yo viví de niño. Bueno, tú lo sabes porque te lo he comentado, pero un poco para que también los demás lo sepan, y es, yo aprendí inglés los sábados por la mañana, también en un club de inglés, y Holly de alguna manera es la réplica de lo que ya funcionó conmigo. Por tanto, hay muchas experiencias a raíz de eso que he querido replicar. Una de esas es la capacidad de relacionarse, y es, yo empecé a hablar inglés bueno, muy niño, tenía 10, tal vez 10, 11 años, pero yo me daba cuenta que los profesores de inglés de mi club de inglés eran distintos, eran una personalidad distinta a los profesores tradicionales del colegio. No sé, eran como más chéveres, como más cool. Y de hecho tú te vas a dar cuenta que en Holly una de las cosas que nosotros siempre ponemos como requisito para todo el que quiere trabajar con nosotros es que tenga una personalidad pues agradable, ¿cierto? Que tenga una capacidad de reflejar sus emociones y sus pensamientos de manera cordial, chévere, con chispa, ¿cierto? Dirían por ahí. Pero es porque yo veía que la personalidad de los profesores de inglés era distinta. Y no sé si tal vez les ha pasado por ahí que han visto eso también, como que los profes de inglés son más extrovertidos, tienen una capacidad de relacionamiento superior. Y un poco Holly era crear ese epicentro para formar como beneficio colateral en los chicos, no solamente la capacidad de expresarse en otro idioma, sino la capacidad de relacionarse mejor. Entonces un poco la pregunta ya más concisa es, ¿cómo es el cerebro de un niño que ya aprendió a hablar inglés ahora, ya lo logró?
a un niño que aún no lo aprende? Es decir, ¿cuáles son esas ventajas, o sea, cuáles son esas cualidades que el niño logró aprender o desarrollar? Claro, más espontáneo, más flexible. Ok. No se queda solo en lo concreto, sino que puede tener un pensamiento más abstracto. Mira que hasta las funciones ejecutivas, como una toma de decisiones, una planeación y una organización, va a favorecer. Claro. Por eso, muy posiblemente le va a ir mejor en las materias. Ah, ok. Entonces, allí todo se relaciona. Y tú, con tu historia, me haces acordar que sí, mi profesor de inglés era chévere. Entonces, creo que sí tienen esa cualidad. Claro, Su claro, sí. personalidad cambia. Es que tú dices, es el epicentro, ¿sí? Sí. Holly es ese epicentro de todas las cosas buenas, es como mover su parte también emocional, y es que además ellos también van a aprender otras culturas. Exacto. Es aprender a respetar también el otro, sus pensamientos. Eso también nos beneficia en la segunda lengua. Entonces yo diría que el epicentro social es el cerebro, es el órgano social. Buenísimo. Digamos que en eso creemos firmemente. El inglés como una habilidad social que se desarrolla viviendo, no estudiándolo, tal vez como en otras materias sí funcionaría. Y de alguna manera eso es como lo que hemos venido haciendo. Luz Adriana, tengo otra preguntita y es un poco, nosotros entendemos el inglés como un trabajo de equipo. El bilingüismo infantil es un trabajo en equipo, es decir, el club de inglés como aquel que imparte el conocimiento de alguna manera, pero también los papás como cuidadores principales que comparten la mayor cantidad de tiempo con los chicos. Un poco ya para ir cerrando, quisiera yo saber qué debería hacer y qué debería no hacer, ¿no? ¿Qué no debería hacer el papá que quiere convertirse en el papá perfecto para un niño que está aprendiendo a hablar inglés? Desde la psicología, ¿qué piensas que debería funcionar? No debería tomarse como una extra clase. Ok. Lo que los padres deberían pensar es que su hijo, su hija, están haciendo su proyecto de vida allí. Genial, ¿No? genial. Eso sería lo primero. Lo segundo, cuando uno trabaja en equipo con su hijo, uno se interesa por lo que su hijo hace. Sí. Ellos posiblemente son padres que no conocen el idioma, pero si mi hijo está aprendiendo, yo me uno a ese aprendizaje. Buenísimo. Entonces, totalmente válido. O sea, no voy a dejar allá a mi hijo 2 horas, 3 horas para que me lo entretengan. Y es una extra clase. Wow. Sí. Si no es su proyecto de vida, y ese proyecto de vida también hace parte del proyecto de vida de los padres. Wow, fantástico. 2 cosas que quiero agregar y con eso cerramos. Sí, claro. La primera, sin duda, el proceso de aprendizaje debe ser en conjunto con los papás. De hecho, este canal de YouTube y bueno, los demás medios de nosotros va a servir como herramienta de valor para los papás que quieran fortalecer su bilingüismo. Ahora lo vamos a practicar, porque también habrá contenido de valor para ellos. Entonces, bueno, eso es lo primero. Y lo segundo es que, por supuesto, es un proceso de vida y requiere constancia. Y ese es uno de los llamados de atención a los papitos, que tal vez algún día pensamos que el inglés, por ser materia de colegio, se estudiaba un par de veces antes del examen y ya. Perfecto. Pero no, el inglés es un lenguaje, una herramienta social que se desarrolla, por supuesto, en su manera conversacional básica durante los primeros 2 años, pero a partir de ahí hay un enriquecimiento infinito del lenguaje que puede durar 10, 15 años. Entonces la constancia va a ser clave. Y aparte de eso, el considerar que como es un proyecto de vida es muy sensible. Y con sensible quiero decir, claro, tú puedes, por ejemplo, llegar de repente a una clase de ingeniería aeroespacial. Eres psicóloga, pero vas a una clase de ingeniería aeroespacial y te quedas allá 4 horas a estudiar ingeniería aeroespacial. Y sales de la clase de ingeniería aeroespacial y te encuentras con un grupo de profesores de ingeniería aeroespacial que te dicen, dime cómo llegar a la luna, qué tipo de cohete se utiliza y qué maquinaria, qué fórmula aplicaste para... Y te empiezan a atacar a preguntas después de tu primera sesión de ingeniería aeroespacial. Tu cerebro va a estresarse de una manera contundente. Es justamente eso lo que les decimos un poco a los papás. Si quieren llevarse un poco ese tip de qué no hacer, es no ataquen a los niños después de una sesión con preguntas, porque justamente así como tú puedes estar en un tema desconocido por horas y luego te atacan a preguntas y te estresas, es exactamente lo mismo como el niño se va a sentir. En lugar de eso, tal vez puedes llevarlo de pronto a compartir un almuerzo, déjalo que duerma, déjalo que su cerebro de pronto también se afiance, me imagino yo. Y al final, pues sí empieza a practicarlo y a involucrarte en el proceso. En vez de preguntar, vívelo con él, vive el inglés con él. Entonces, esas son un poco las herramientas y te agradezco mucho, Luz. No sé si te quieres decir algo adicional.
Genial, realmente genial que el Club Holly esté integrado por personas que trabajan más bajo una misma visión y bajo un mismo propósito, y es que los chicos realmente aprendan con diversión, porque realmente aprender una segunda lengua, más que oportunidad, es abrir infinitas posibilidades, y eso es lo que ustedes están haciendo. Gracias, sí, sin duda alguna. Muchas gracias, Luz Adriana, por acompañarnos el día de hoy, y a ustedes muchas gracias por estar acá, por observarnos. Va a haber mucho más contenido de valor para compartir con ustedes, tanto de bilingüismo como de pedagogía, así que bueno, bienvenidos a Holly, a la familia Holly Practical English Club. Hasta la próxima.